La reinvención que de alguna manera posibilita esa historiografía propia, ¿no? Pero es a partir de hallazgos, y ahí sí es correcto, la arqueología empieza a ser una especie de dispositivo simbólico, ¿no? Y no tan simbólico, sino también real, ¿no? Donde, digamos, la propia metodología arqueológica de excavar, de levantar capa por capa, de mirar, pues por lo pronto, a lo largo y lo ancho de 1 metro, que es el tamaño de una retícula, y luego empezar a observar las capas, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que he ido aplicando en mis últimos trabajos, y también es algo que he aplicado en mi práctica como docente, ¿no? Es decir, plantear los procesos de investigación como procesos arqueológicos de excavación también, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el montaje se vuelve algo fundamental, porque si lo documental reside en hacer el registro, la recolección de los hallazgos, los testimonios, pues todas las capas, digamos, de un determinado tema, ¿no?, que se va trabajando, al final de cuentas, después la gran incógnita y el gran reto es encontrar montajes que no simulan nuevamente como una aparente continuidad o una aparente congruencia, sino que aguantan y sostienen también la ruptura, la discontinuidad, la precariedad, el fragmento como parte inherente de un relato, ¿no? Entonces todo eso con la idea de la excavación encontró, digamos, un sustento metodológico, ¿no? Los ejes de mi trabajo son, o sea, de mis métodos de trabajo, vamos a decir, ¿no? Son mucho la observación, la caminata, la deriva, la recolección, ¿no? Es decir, como el trabajo de campo, que está muy influido también por la antropología visual, finalmente, ¿no? Y todo esto deriva al final en un trabajo sobre la memoria también, y como ya dije, como una especie de reescritura de las historias que voy recolectando y que voy encontrando a partir de fragmentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como la premisa de la arqueología, pero también la imagen, me gusta mucho el símbolo de la astrología en el sentido, o astronomía, ¿no? Como de pensar el storytelling o las narrativas como ese gran arte de trazar líneas entre estrellas o puntos o nudos o fragmentos, ¿no? De poder conectar finalmente. Y encontrar historias entonces complejas, no nada más lineales, sino pues que puedan eventualmente unir. Creo que sí hay un afán como por querer como hacer cosmogonías, se puede decir, o lecturas estelares en una película, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es como poder conectar el fragmento, el hallazgo pequeño, el relato íntimo, con un contexto macro más grande, ¿no? Incluso poder combinar hallazgos medio insólitos o medio que no conectarían a primera vista, ¿no? Como ahora en Jiqueteya, cómo es que de pronto los paisajes de los aeropuertos conectan con una trama, aunque sea minimalista, pero sí mitológica, de un personaje que emerge y que recorre los espacios, y los hallazgos naturales, ¿no? Los pequeños gestos de ella también, de hacer contacto con la naturaleza precaria, en fin, ¿no? Eso como un ejemplo de cómo construir una narrativa con una metodología más a partir de los fragmentos que a partir de las continuidades. Lo que está en el fondo de mis investigaciones, vamos a decirlo, ¿no? Sí es el trabajo de campo, como algo que
que además he ido entendiendo como una dimensión amplia, es decir, el trabajo de campo no nada más como el ir a un determinado lugar y levantar información, sino entender también el campo desde su dimensión centro-margen, pero también centro-profundidad, ¿no? Entonces como que me acerco a los lugares y a los relatos y a los personajes mucho desde esta dimensión de no nada más el tema conflictivo, por ejemplo, el conflicto, el drama, sino también de la idea de los márgenes, ¿no? Entonces eso sí es algo ciertamente más intuitivo, se puede decir, ¿no? Pensar también o incluir en la narración todo aquello que, digamos, hegemónicamente se podría decir, pues no va al relato, porque pues, son restos, son desechos, son márgenes. Y a mí me ha parecido, digamos, éticamente y estéticamente relevante incluir en mis narraciones también la idea del margen, la idea de la propia ruina, de los fragmentos, los tepalcates, ¿no? Y es así también como las historias han ido cambiando, es decir, de mis primeros trabajos que son más anecdóticos, más narrativos, se puede decir, he ido evolucionando, expandiéndome más hacia narrativas tipo collage, tipo configuración arqueológica tal cual, ¿no? Más tipo ensayo o videoinstalación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo juntas ahora, ¿no? Con Jiqueteya. Sí, algo que también ha sido muy importante en los últimos años, sobre todo, es incluir o concebir también el trabajo como una especie de escritura, ¿no? De ahí también la analogía entre pues el cine también como, y más hoy en día, ¿no? El cine como escritura, ahora cada vez como con dispositivos también más ligeros, más fáciles de usar, ¿no? Y es así como hace varios años que yo empecé a tomar la cámara también en la mano, no siendo yo una, digamos, cinefotógrafa formada como tal, pero sí entendiendo a la cámara como tecnología también, como una herramienta que yo tenía que explorar, ¿no? Y desde entonces, pues hago mis películas con pequeñas cámaras de pequeño formato o con celular incluso, y en un sentido como de escritura casi de diario, ¿no? Entonces creo que el diario, por ejemplo, eso es algo que no he mencionado todavía, pero el diario, la escritura del diario y sí, la escritura tal cual, pero también entendiendo el video diario también como una escritura, esto se ha vuelto algo muy notorio en mi trabajo, ¿no? Entonces el levantamiento es un levantamiento como muy intuitivo, donde no impongo un discurso a priori, sino como que busco también una escritura anterior a la asignación, anterior a un lenguaje y un discurso formado, ¿no? Entonces, en ese sentido también de pronto explorar eso, ¿no? La cámara, incluso la pongo así, la cámara como una especie de GPS, ¿no? Y me dejo casi que llevar por la propia cámara y que la cámara me diga, que el encuadre me diga dónde ir y dónde mirar, ¿no? Asumir el encuadre, mirada, o poner la cámara muy al ras del piso, que es algo que también que he probado, ¿no? Haciendo como mis exploraciones etnográficas muy desde, pues buscar también emplazamientos intuitivamente que hablen justo de esa búsqueda de un registro distinto, ¿no? De un registro o más simbiótico, o más especulativo, pero sí buscar también otro tipo de encuadres, ¿no? Es decir, como hasta cierto punto incluso desaprender todo lo que yo había aprendido o muchas de las cosas que he aprendido en la escuela de cine, en mi formación sí más canónica, y entendiendo que
pues todo proceso artístico eventualmente implica también una ruptura en algún momento, pues con esas premisas anteriores como de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí lo he llevado mucho al trabajo o concebir mi trabajo desde una escritura de diario, de collage, de ensayo, de pues etnografías íntimas finalmente y también pensando el cine justamente no desde su parafernalia tecnológica del perfeccionismo, sino desde una cosa más artesanal, más manual, más algo que se relaciona directamente como con el gesto, ¿no? Con el gesto de querer registrar algo momentáneo, más como con el gesto instantáneo y más corpóreo, exacto, ¿no? Entonces incluso generalmente es una cámara a mano que ya he encontrado como mi manera de usar el cuerpo como estabilizador, pero sí también permitiendo que hay un ligero pulso, que creo que luego son como ese tipo de gestos que se convierten eventualmente en algo, digamos, muy vital de la obra, ¿no? Y que lo hago a esas alturas ya muy a propósito, ¿no? Como de buscar esa corporeidad, no disimularla, no tratar de editarla en algún momento, sino asumiéndola. Y sí, eso.